somos One Minute Sensei y en el vídeo de hoy os voy a explicar la resolución de la tarea 18 para la modelización del ejercicio de un plan financiero para una empresa que fabrica televisores y que además los comercializa. En esta tarea 18 vamos a calcular o determinar la rentabilidad económico-financiera que tiene el proyecto. Es decir, fundamentalmente vamos a ver si este proyecto en el que nos estamos embarcando es rentable o no. Para entender los conceptos que voy a tratar aquí, que voy a modelizar aquí, donde se hablan de términos como TIR, BAN y Payback, donde se habla del flujo de caja del accionista y cómo calcularlo y donde se habla también del valor residual, necesito por favor que reviséis los vídeos de One Minute Sensei relacionados con todo el tema de valoración. Si os vais a listas de reproducción, a la parte de valoración de empresas y cálculo de la rentabilidad de un proyecto de inversión, vais a ver que en esta lista de cálculo de la rentabilidad de un proyecto de inversión tenemos cómo se mide la rentabilidad de un proyecto, básicamente calculando TIR, BAN y Payback, es decir, vamos a analizar la capacidad de generar caja que tiene un proyecto y calcularemos el TIR, el BAN y el Payback. Vamos a ver qué estados de flujos de efectivo de caja hay. Fundamentalmente tenemos el operativo, el de la inversión y el de la financiación, pero cuando estamos valorando un proyecto necesitamos ver cuál es el flujo de caja del accionista. Y aquí se explica cuál es el cálculo de la caja generada por un proyecto de inversión y en este siguiente vídeo cómo calcular la caja del accionista o equity free cash flow. Por otro lado también hablamos de calcular el flujo de caja libre o de un proyecto o Firms Free Cash Flow. El Firms Free Cash Flow se usa cuando estamos valorando el valor de una empresa, no de un proyecto de inversión, porque ahí usamos el Equity Free Cash Flow. Fijaros que además hay un ejemplo práctico del cálculo de la rentabilidad de un proyecto y finalmente tenemos lo que se conoce como valor residual en la valoración de empresas y necesitamos entender este concepto. Luego mi recomendación fundamental es que para entender cómo resuelvo este ejercicio os leáis cómo se mide la rentabilidad de una inversión, veáis el vídeo, entendáis qué es el Equity Free Cash Flow y el Firms Free Cash Flow, pero fundamentalmente el flujo de caja del accionista, que veáis cómo se calcula la rentabilidad de un proyecto de inversión y cuál es el significado del valor residual de un proyecto o de una empresa. En lo que se refiere al ejercicio, que vamos a seguir leyéndolo, básicamente para determinar la rentabilidad de un proyecto lo que vamos a hacer es calcular la caja que le queda al accionista y que ese proyecto es capaz de generar a futuro. Esto tiene, por tanto, varios términos. Para calcular la rentabilidad económico-financiera de un proyecto es necesario calcular la TIR, no TIP, TIR, tasa interna de retorno, rentabilidad anual compuesta en porcentaje. El BAN, valor actual neto, en euros, que es el exceso de rentabilidad en euros que se embolsan los accionistas sobre sus expectativas mínimas marcadas por el coste del equity. Y Payback, que sería el número de años que tardamos en recuperar la inversión. Para ello es necesario calcular el flujo de caja del accionista, que se llama Equity Free Cash Flow, en T0, T1, T2 y T3, T2, T3 y T4, porque estamos haciendo un plan financiero a 4 años. Claro, no sería justo decir que este negocio no tiene capacidad de generar caja del año 5 hasta el infinito. Porque es verdad que en 0 no sabemos qué va a ocurrir a la empresa, pero imaginaros que han pasado 4 años, ya hemos posicionado una empresa que genera caja, no sería justo eliminar a la hora de valorar la caja que puede generar la empresa del año 5 al infinito. Por lo tanto, además se debe considerar que la empresa, desde el año t igual a 5 al infinito, lo que se conoce en inglés como ongoing concern según IFRS o principio de empresa en funcionamiento, pues del año 5 al infinito esa empresa tiene potencial de generar caja para el accionista y por ello deberá contabilizarse otro flujo que va a estar situado en 4, alerta a esto, cuidado con dónde está situado el flujo, que se va a conocer como valor residual de los infinitos flujos de caja del accionista de 5 al infinito. Es decir, nosotros vamos a estimar los flujos de caja del accionista de 0 a 4 y luego vamos a reconocer que hay un valor residual que es el valor de los flujos de caja de 5 al infinito y que el valor de estos flujos de caja lo vamos a llamar valor residual, lo vamos a calcular con una fórmula y este valor residual va a estar en el año 4, es decir, el último año del cual proyectamos los flujos de caja. Este valor residual se puede modelizar de dos formas y vamos a utilizar la forma 2. El valor residual se puede modelizar como un múltiplo del EBITDA del año 4, por lo general 2, 3 o 4 veces el EBITDA de ese año, o podríamos modelizarlo como una progresión geométrica de infinitos flujos. ¿Por qué infinitos flujos? Porque hay un flujo de caja en el año 5, en el 6, en el 7, en el 8, en el 9 y así hasta el infinito debido al ongoing concern o principio de empresa en funcionamiento. Además vamos a pensar que estos flujos que van del 5 al infinito
que son flujos de caja del accionista, crecen todos los años al 0,5% y por eso tenemos una progresión geométrica. Desde t igual a 5 hasta el infinito y cuyo valor en t4, recordar que la fórmula que vamos a ver del valor residual nos da el valor en t4, es igual al flujo de caja equity free cash flow en t4 por 1 más g dividido entre el coste del equity menos g. Si nosotros aplicamos esta fórmula, lo que obtenemos es el valor actual en t4 de los infinitos flujos de caja del accionista que van de t5 al infinito, siendo KE la rentabilidad mínima anual que exigen los accionistas a esos flujos, a ese flujo de caja del accionista, ¿de acuerdo? Respecto al valor de la G, a qué crecimiento a infinito o a perpetuidad tienen los equity free cash flows, por lo general se suele modelizar entre el 0% y el 3%. Una valoración en el 3% sería excesiva y muy elevada, y lo normal es que se tomen valoraciones del 0,5, 1% o un crecimiento del 1,5% como en el escenario más optimista. Lo que está claro es que los flujos a perpetuidad no son capaces de crecer más allá de por encima del valor del PIB potencial que pueda tener una economía, que puede ser del 2 o el 3%. ¿Vale? En este ejercicio estamos modelizando, por tanto, un crecimiento a perpetuidad de los flujos de caja del accionista del 0,5 que parece razonable. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es descontar 6 flujos siguiendo la metodología de descuentos de flujos de caja. ¿Cuál flujo de caja? El del accionista. ¿Con qué interés? Con el KE. ¿Y qué flujos de caja son los que tenemos? Pues en primer lugar la aportación inicial de los accionistas en T0, el capital social. Recordar que para este ejercicio los accionistas están desembolsando 70 millones. Fijaros que en las necesidades totales de financiación eran 200 millones, pero que el 35% lo ponen los socios, luego el desembolso inicial de los accionistas es 70 millones. Vamos a calcular el flujo en 1, 2, 3 y 4 y luego vamos a calcular el valor residual de los infinitos flujos de 5 hasta el infinito, pero que va a estar situado en 4. Por otro lado, la siguiente pregunta es ver cómo calcular el equity free cash flow. Mirad, esto puede ser calculado de 3 formas. El flujo de caja del accionista para cada año puede ser calculado de 3 formas. Para este ejercicio vamos a usar el método 1 y el método 2. El método 1 es el que se conoce como método directo, que básicamente lo que hace es hacer todas las salidas y entradas de caja de cara al accionista, es decir, de forma directa reconstruye qué caja le queda al equity o al accionista. Se recomienda calcular el equity free cash flow con el método 2 y 3, verificando que se lleva al mismo resultado. ¿De acuerdo? En el método 2, que es el indirecto, lo que vamos a hacer es tomar partidas del balance de situación y de la cuenta de resultados para reconstruir la caja que le queda al accionista. En mi blog están los cálculos con los 3 métodos y podéis verificar que queda el mismo equity free cash flow por los 3 métodos. Fijaros, por tanto, que aplicando el método 1 deberemos tener en cuenta las siguientes consideraciones. Equity free cash flow en 0, el capital desembolsado en 0. Equity free cash flow en 1, el equity free cash flow en 1 viéndose la nota 1. Luego calculamos el equity free cash flow en 2, el equity free cash flow en 3 y en 4 vamos a tener el equity free cash flow de 4 más el valor residual. Fijaros que en esta tabla os he puesto cómo calcular el equity free cash flow por el método directo, que va a ser la suma del CFO menos el cash flow de la inversión más la nueva deuda bancaria captada menos la deuda bancaria que teníamos que amortizamos más el capital social captado. La suma de todos estos términos nos va a dar el equity free cash flow del accionista. Si lo queremos hacer por el método indirecto, vamos a tomar el EBIT de la cuenta de resultados y lo vamos a multiplicar por 1 menos el impuesto de sociedades. Le vamos a sumar la depreciación y la amortización, debido a que la D y la A la restamos como gasto en la cuenta de resultados, pero no es una salida de caja, por eso se suma. Vamos a hacer la variación de las necesidades operativas de fondos, ¿vale? Lo que es la variación del NOF. Básicamente las necesidades operativas de fondos son las cuentas que necesitamos para la operatividad del negocio a menos de un año y que van a estar conformadas fundamentalmente por la cuenta de clientes, hacienda pública deudora, otros activos corrientes y existencias en el balance de situación en la parte del activo corriente y para el pasivo corriente los proveedores. Es decir, aquí vamos a relacionar todas las cuentas de la operativa a menos de un año excluyendo la caja. Le vamos a restar el cash flow de la inversión, que es básicamente CAPEX, y le vamos a restar los gastos financieros corregidos por 1 menos el impuesto de sociedades. Vamos a sumar la nueva deuda bancaria captada, le vamos a restar la que amorticemos y le vamos a sumar el patrimonio neto capital social que sumemos. En ambos casos nos tiene que dar el mismo resultado. Y finalmente tenemos el método directo, que lo que va a hacer es a la caja del balance de situación sumarle los dividendos,
y con un procedimiento de dividendos acumulados año a año, pues todos esos dividendos los vamos a sacar, ¿de acuerdo?, de cara al accionista, y ese será el equity free cash flow que vamos a calcular. Es decir, básicamente a través de la caja le sumamos los dividendos, esa caja sería la caja que le queda al accionista y vamos a sacar todo ese equity free cash flow vía dividendos de cara al accionista. Vayamos por tanto a la resolución del ejercicio. Nos vamos a ir por tanto a el flujo de caja. Vamos a copiar los 4 ejercicios fiscales que tenemos. Y ahora lo que vamos a poner es el método 1, que lo hemos llamado directo, y vamos a poner la fórmula. Fijaros que en esa fórmula los términos que tenemos en cuenta es el cash flow operativo menos el cash flow de la inversión, ¿de acuerdo? Le vamos a sumar, en este caso, la nueva deuda bancaria captada, le vamos a restar la amortización de deuda que estemos realizando, es decir, amortización de la deuda, y vamos a sumarle el patrimonio neto o capital social que captemos, ¿de acuerdo? Y esto nos va a dar el equity free cash flow. Vamos, por tanto, a poner los cálculos. Fijaros, el CFO lo tenemos ya calculado, ¿de acuerdo? Lo tenemos calculado cuando hicimos el estado de flujos de efectivo. Ya lo tenemos calculado. Entonces, fijaros que lo que voy a hacer es, por el método directo, que es el que estamos calculando, calcular el equity free cash flow como la suma, ¿de acuerdo?, de todos estos conceptos con su signo. Fijaros una cosa, a nivel del CFO, la situación del año 1, nosotros lo que vamos a hacer es tener en cuenta la suma del CFO en 0 y el CFO en 1, porque esta sería la situación del año 1. ¿De acuerdo? Luego yo en el CFO del año 1 voy a sumar la situación de CFO en 0 más la de CFO en 1, porque ese sería el CFO de todo el ejercicio fiscal 1. Lo siguiente que voy a hacer es el CFO del año 2, que lo tengo calculado, ¿de acuerdo? Y lo voy a arrastrar a la derecha. El cash flow de la inversión, fijaros que la inversión que se realiza o la caja que sale en el año 1 es la del CAPEX, que son 144 millones que salen en 0, pero si tenemos en cuenta el CFI, el cash flow de la inversión en el año 1, su valor total va a ser igual a el CAPEX con su signo. Y el resto de años, pues no hay valor, no hay plan de inversiones. La deuda bancaria captada el primer año en términos de caja, en el primer año va a ser igual a la suma de la captación de deuda en T igual a 0, que es 130 millones, y lo que es la captación de patrimonio neto van a ser los 70 millones que ponen los accionistas en T igual a 0. Esa caja entra también. Fijaros que debido a que aparece en el año 1, 0,1, ¿no?, esta caja, esta aportación de patrimonio neto, el equity free cash flow que se pone en 0, el que ponen los accionistas, va a ser concretamente menos esta cantidad. Fijaros que salen 70 millones de caja de cara del accionista que entran como cash flow en la empresa y que luego va a retirar como equity free cash flow, por eso los estamos sumando. Y en lo que se refiere a la amortización de deuda, fijaros, la cantidad de deuda que vamos amortizando está aquí, en los pagos por amortización de deuda bancaria, y voy a llevar exactamente esa cuenta. Fijaros que ya tenemos, por tanto, modelizado por el método directo el equity free cash flow con un matiz. Fijaros que en este equity free cash flow no hemos llevado en ningún momento el valor del valor residual en T igual a 4. Luego este equity free cash flow es sin valor residual. El valor residual lo calcularé después, ¿de acuerdo? Esto de equity free cash flow es sin el valor residual. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Es decir, me faltan los flujos del equity free cash flow del año 5 hasta el infinito, ¿de acuerdo? Vamos ahora a aplicar el método indirecto. Fijaros, en el método indirecto lo que vamos a hacer es control C, control V, lo vamos a llamar método indirecto, y lo que tenemos que tener en cuenta es que este método lo que hace es, en vez de calcular qué caja le queda al accionista viendo las entradas o salidas de caja, lo va a hacer
reconstruyendo lo que es la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance de situación. La primera partida que tenemos que tener en cuenta aquí es el EBIT por 1 menos el impuesto de sociedades. Le vamos a sumar la depreciación y la amortización porque no es una salida de caja y la habíamos restado en la cuenta de resultados. Le vamos también a sumar consigno más menos la variación de las necesidades operativas de fondos. Dependiendo del signo podrá ser positivo o negativo. Le vamos a restar la caja del cash flow de la inversión. Vamos a dar también salida a los intereses por 1 menos el impuesto de sociedades. Esta línea sería como restar los gastos financieros, ¿de acuerdo? La caja que sale por gastos financieros corregida por el efecto fiscal, ¿vale? Luego es como quitar a la I y tener earnings before taxes, ¿vale? Y luego ya lo siguiente va igual, es decir, nueva deuda bancaria captada, amortización de deuda y patrimonio neto. Y lo que vamos a poner aquí es control C, control V, el equity free cash flow sin valor residual como la suma, ¿de acuerdo? Como la suma de todos estos términos. Y recordar que nos tiene que dar el mismo valor, ¿de acuerdo? Si no, hay algo que está mal. Vamos, por tanto, a estimar estos valores. Mirad, el EBIT por 1 menos el impuesto de sociedades está en la cuenta de resultados. Nos vamos a la PIG, buscamos el EBIT, que es 92 millones, y lo multiplicamos, abrimos paréntesis, 1 menos el impuesto de sociedades que está en el cuadro de mando. El impuesto de sociedades lo tenemos aquí, es el 25%, y lo voy a fijar con $1 a la izquierda de la E y $1 a la izquierda del 9. Con este valor arrastramos a la derecha y ya tenemos el cálculo de EBIT por 1 menos el impuesto de sociedades. Lo siguiente que vamos a hacer es sumar la depreciación y la amortización. Le voy a cambiar el signo porque en la cuenta de resultados la depreciación y la amortización es negativa, lo veis, ¿no? Le cambio el signo para hacerla positiva y lo arrastro a la derecha. La variación de las necesidades operativas de fondos lo voy a hacer en otra pestaña, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer en el balance de situación. En este balance de situación, fijaros, lo que voy a hacer es tomar los 4 ejercicios, ¿no? Los 4 años. Y fijaros, las necesidades operativas de fondos, como hemos dicho, tienen en cuenta la caja que estoy destinando para la operativa del negocio a corto plazo con las principales cuentas operativas. En lo que se refiere a las cuentas del activo corriente, lo que voy a tener son todas las cuentas del activo corriente, es decir, existencias, clientes, hacienda pública deudora por IVA y otros activos corrientes, y voy a excluir la caja, ¿de acuerdo? Porque en esta caja queda excluida en el cálculo de nuestras necesidades operativas, ¿de acuerdo? Luego voy a hacer la suma de todos estos conceptos, ¿de acuerdo? A nivel del activo corriente voy a hacer la suma de todos esos conceptos, que sería igual a la suma de existencias, clientes, hacienda pública y otros. Y lo voy a arrastrar a la derecha. Esta sería para la parte del activo corriente sin la caja. Y luego voy a llevar el pasivo corriente. En el pasivo corriente, ¿qué cuenta tenemos solo? La de proveedores. Fijaros que en el pasivo corriente solo tenemos la cuenta de proveedores y voy a llevar el valor de la cuenta de proveedores. Las necesidades operativas de fondos se definen como la resta de el activo menos el pasivo de estas cuentas que estamos teniendo en cuenta, ¿de acuerdo? Y fijaros que ya tenemos las necesidades operativas de fondos. En nuestra fórmula de los flujos de caja tenemos que llevar la variación de las necesidades operativas de fondos. Entonces lo que voy a hacer es calcular una columna que se llama variación, ¿de acuerdo? Una fila que se llama variación. Fijaros, la variación que nosotros tenemos del año 2 al año 1 es 15 menos 13, ¿de acuerdo? Y lo vamos a hacer. ¿Cuál es la variación que nosotros vamos a tener en el año 1? Aquí fijaros una cosa. En t igual a 0 la variación serían los 30 millones y del año 1 al año 0 sería 13 menos 30, que nos queda 14. Si nosotros analizamos qué variación hay de las necesidades operativas de fondos, fijaros que en el año 1, teniendo en cuenta el estado inicial y el final,
tenemos una variación de 13.804.144. Es decir, la situación de variación del año 1 va a ser la suma de estos dos términos, y que lo voy a llevar a la otra ecuación. Entonces, fijaros, vamos a los flujos de caja y voy a llevar esta variación de las necesidades operativas de fondo a nuestros cálculos. Fijaros, para el año 1 voy a llevar el valor, me voy a la caja, al balance, y voy a llevar este valor más este valor. Hay otra matización que tenemos que hacer. Quizás voy a poner aquí variación del NOV 1 y la que voy a llevar realmente va a ser la 2 y ahora os voy a explicar por qué. Fijaros. En el año 1, por tanto, llevaríamos este valor más este valor y arrastramos. Y ahora fijaros una cosa. Y aquí llevaríamos el cálculo, disculpar, que hemos hecho anteriormente. Y ahora fijaros una cosa. Si nosotros tenemos una variación positiva en las necesidades operativas de fondos, esto quiere decir que ha salido caja. ¿Por qué? Voy a ponerlo con este ejemplo. Imaginaros, por ejemplo, que nuestras existencias iniciales son 10 y pasan a 20, a 25. ¿Qué es lo que ocurre? Que para que las existencias pasen de 10 a 25, fijaros que esto sería un más 15, es un valor positivo, necesariamente tiene que haber salido caja por menos 15 para poder construir estas existencias. Luego, en las necesidades operativas de fondos, en términos de caja va cambiado el signo, es decir, si tengo un valor positivo, hay que llevar un valor negativo. Y voy a poner, por tanto, la variación final de las necesidades operativas de fondo cambiando el signo. ¿De acuerdo? Un positivo, recordar, supone salida de caja. Imaginaros, por ejemplo, que la cuenta de proveedores pasa de 10 a 20. ¿Eso qué quiere decir? Que ha entrado, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Fijaros que aquí la variación sería de 10 y eso querría decir que ha salido caja. ¿Por qué? Porque si los proveedores pasan de 10 a 20 es que hemos comprado materia prima y si hemos comprado materia prima es porque ha salido caja. Luego esta es la explicación de por qué el signo de las necesidades operativas de fondos van cambiados. Y aquí es donde voy a llevar este cálculo final del NOV a los flujos de caja. Nos vamos al balance y llevamos este cálculo de las variaciones de los flujos de caja. Una vez que hemos hecho esto, vamos a llevar el CFI. Fijaros que el CFI lo tenemos aquí arriba. Vamos a llevar el interés por 1 menos el impuesto de sociedades. Nos vamos a la cuenta de resultados, pérdidas y ganancias, intereses, los tenemos aquí ya con signo, por 1 menos el impuesto de sociedades. Nos vamos al cuadro de mando. El impuesto de sociedades es el 25%. Fijamos dólar, dólar. Y arrastramos esto a la derecha. La nueva deuda bancaria captada la tenemos aquí arriba. Esto todo va exactamente igual. Luego lo que voy a hacer es replicar el cálculo. ¿De acuerdo? Y fijaros una cosa. Vamos a verificar que por los dos métodos obtenemos el mismo resultado. Fijaros que si yo meto aquí una comprobación, aunque ya vemos que da, pues en esta comprobación vamos a hacer la resta por un método y el otro y vemos que los flujos son lo mismo. En cero, acordaros de nuevo, tenemos una aportación de los accionistas de una salida de caja de 70 millones. Con estos 70 millones tenemos derecho a tomar esta caja. Una vez que tenemos esto, recordad que esto es el Equity Free Cash Flow sin valor residual. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Calcular el TIR, el BAN y el Payback. Esto lo voy a hacer en otra pestaña que lo voy a llamar TIR, BAN y Payback. Bueno, BAN, TIR y Payback. Lo primero que voy a hacer es tomar los 4 ejercicios fiscales, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿cuánto es el valor de un proyecto? La capacidad de generar caja. Y aquí hay una matización. Si yo estoy valorando una empresa, ¿cuánto es el valor de una empresa? Vamos a calcular el flujo de caja libre
o en inglés Firms Free Cash Flow. ¿Con qué tipo de interés? Pues vamos a usar el WACC. Si nosotros lo que estamos haciendo es valorar un proyecto de inversión, lo que vamos a utilizar es el flujo de caja del accionista, en inglés Equity Free Cash Flow, ¿de acuerdo? Y el interés que vamos a usar es la rentabilidad que le exige el accionista a ese dinero, que es el coste del equity. En este caso, por tanto, vamos a llevar el Equity Free Cash Flow, que es el que hemos calculado antes, y recordar que era sin valor residual, ¿de acuerdo? Este Equity Free Cash Flow sin valor residual lo tenemos calculado en el flujo de caja, lo voy a llevar directamente. Y aquí lo que voy a meter es el valor residual. ¿De acuerdo? Que acordaros, el valor residual, ¿dónde está situado? En el año 4. El valor residual está situado en el año 4. El valor residual, acordaros que tiene esta fórmula. El flujo del año 4 por 1 más la G dividido entre el KE menos la G. ¿De acuerdo? Voy a llevar la G al cuadro de mando. En este caso va a ser el 0,5%. Lo pongo con 2 decimales. Y ahora lo que voy a hacer es calcular ese valor residual. Fijaros, aplicando esta fórmula. Voy a poner el flujo del año 4, que es este, por 1 más la G, que está en el cuadro de mando, que es el 0,5%, y lo voy a dividir entre el KE menos la G. El KE lo tenemos en las necesidades totales de financiación, la rentabilidad que exige el accionista es el 25,74%, y le voy a volver a restar el crecimiento a perpetuidad, o G, que lo tenemos en el cuadro de mando, y que es un 0,5%. Y fijaros, ¿esto qué es lo que me está diciendo? Que el valor residual son del orden de 786 millones de euros, que son los flujos que van del año 5 hasta el infinito, pero situados en el año 4. Luego, por tanto, el Equity Free Cash Flow total, ¿qué va a ser? La suma del sin valor residual más con el valor residual. Y a esta tabla, ¿de acuerdo? A esta tabla de aquí abajo, a este Equity Free Cash Flow, es al que le vamos a calcular el DATIR, BAN y Payback. Voy a poner esto en formato moneda con 2 decimales, sin decimales, perdonad. Y fijaros, el primer año destruimos caja por 70 millones porque es la aportación del accionista, y luego los accionistas reciben caja por 76, 104, 161 y 983. Fijaros que el flujo del año cuarto está muy afectado por el valor residual. Lo siguiente que vamos a hacer, voy a poner esto un poquito más grande, es construir la tabla para calcular el TIR, BAN y Payback. Recordar, un proyecto de inversión vale su capacidad de generar caja futuro para el accionista, ya la tenemos aquí calculada, con los infinitos flujos de caja. Lo siguiente que vamos a hacer, ¿qué es? Vamos a poner el flujo de caja, el Equity Free Cash Flow acumulado. Esto se usa para calcular el Payback. El flujo de caja acumulado básicamente es acumular la línea anterior. En 0 sería 70, en el año 1 sería el acumulado hasta 0 más lo que entra en el año 1, y si nosotros arrastramos todo esto hacia la derecha, pues tendríamos el flujo de caja del accionista acumulado. Luego vamos a calcular lo que se llama el factor de descuento. Recordar que el factor de descuento tiene esta expresión, es 1 dividido entre 1 más el KE elevado al tiempo. ¿De acuerdo? Esto es lo que se denomina factor de descuento. Para calcular el factor de descuento, yo voy a poner aquí, y ahora veréis por qué, este valor numérico, porque voy a programar una fórmula, y fijaros, es 1 dividido entre 1 más el KE elevado al tiempo. El KE lo voy a poner aquí, para que lo tengamos, ¿de acuerdo? Para no tener que ir al otro gráfico, a la otra tabla. Nos vamos a las necesidades totales de financiación, y vemos que el KE es el 25,74. Luego ya tengo el KE aquí, ¿de acuerdo? Esto solo lo he hecho para no estar bailando entre tablas. Entonces, el factor de descuento en 0, ¿qué sería? Sería 1 dividido entre 1 más el KE elevado a t, que en este caso sería 0. Luego, fijaros, voy a dividir 1 entre
1 más el CAE. El CAE siempre es el mismo, voy a fijar $G, $2, voy a fijar esa celda y lo voy a elevar al tiempo. En este caso el tiempo lo tengo aquí y ya tengo la fórmula programada si la arrastro a la derecha. Fijaros, esto que me está diciendo que el valor de un euro en 0 es 1, pero sin embargo el valor de un euro situado el cuarto año realmente es 0,4 euros, es decir, es un 40% solo. Una vez que tenemos el factor de descuento, tenemos que saber que voy a calcular el valor actual de cada flujo en t igual a 0. Y para eso lo que voy a hacer es multiplicar el valor futuro, ¿de acuerdo?, por su factor de descuento. Es decir, para tener el valor actual de cada flujo en 0, lo que hacemos es multiplicar el valor futuro por su factor de descuento. Y así descontamos ese flujo a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar 70 por su factor de descuento y todo esto lo llevo a la derecha. Fijaros, un flujo en 0 de menos 70 millones, ¿cuánto vale en 0? Menos 70 millones. Un flujo de 76 millones en 1, ¿cuánto vale en 0? 60 millones al 25% de interés. Un flujo en el año 2 de 104 millones, ¿cuánto vale en 0? 65 millones al 25%. Un flujo de 161 millones en el año 3, ¿cuánto vale en 0? 81 millones al 25% de interés. Y un flujo de 983 millones, pero nada, disculpad, que lo tengo que ligar sobre esta línea, ¿de acuerdo? El valor va sobre el flujo de caja total, no el sin valor residual, que me he confundido. Y fijaros, un flujo de 983 millones, ¿cuánto vale en 0? 393 al 25% de interés. Una vez que tenemos esto, ¿cuánto es el valor actual neto de cada flujo en euros? Pues va a ser la suma de los valores actuales de todos los flujos en 0. ¿De acuerdo? Este es el valor actual de cada flujo en 0. Luego, fijaros que nos está quedando un BAN, en este caso, de 531 millones. ¿Qué querría decir que el BAN son 531 millones? Pues que los accionistas se embolsan un exceso de rentabilidad de 531 millones sobre sus expectativas mínimas que estaban marcadas por el CAE del 25,74%. Es decir, el BAN no es una rentabilidad acumulada a 4 años, no es una rentabilidad anualizada, no es la rentabilidad del proyecto, es el exceso de rentabilidad de 531 millones sobre el mínimo que ellos estaban marcando del 25,74%. Lo siguiente que vamos a calcular es la TIR, la tasa interna de retorno. Recordar que es una rentabilidad anual compuesta. Nos va a dar una rentabilidad anualizada que obtenemos año a año sobre estos 70 millones y lo vamos a hacer con Excel. Vamos a poner la fórmula igual a TIR, ¿de qué? De los flujos de caja del equity que tenemos. Seleccionamos todos los flujos de caja y obtenemos que la rentabilidad de este proyecto es del orden del 169%. Esto nos estaría diciendo que anualmente la rentabilidad que obtiene el accionista en términos de equity free cash flow sobre 70 millones es del 168% anual, que es superior a la rentabilidad mínima que ellos exigían, en este caso del 25,74%. ¿Vale? Y finalmente vamos a calcular el payback. Para calcular el payback, que es una magnitud en años, lo que vamos a utilizar es el equity free cash flow acumulado. Mirad, el periodo de payback, o donde los ingresos acumulados igualan a los gastos acumulados, ¿no? Cuando recuperamos la inversión, es aquel punto donde el equity free cash flow acumulado es 0. Si os dais cuenta, en 0 el equity free cash flow acumulado es menos 70 y en 1 es 6,5 millones. Luego, ¿dónde ocurre el cambio de signo? En el primer año. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues sabemos que el payback es inferior a un año y superior a 0. Lo que vamos a hacer es una regla de 3. Fijaros, si en un año nos entra un cash flow de 76 millones, ¿de acuerdo? Yo lo que quiero ver es cuánto tiempo pasa en años para que entre un cash flow de 70. Fijaros que si entran 70 millones positivos, 70 negativos más 70 positivos harían que el equity free cash flow acumulado fuera 0. Luego yo lo que quiero ver es, en este caso, si en un año entran 76 millones, ¿cuánto tiempo tarda en que entren 70 millones? Y vamos a hacer la regla de 3. Dividimos 70 entre 76
y lo que vemos es que el payback es 0,91 años, o si lo ponemos en meses, si lo multiplicamos por meses, nos estaría dando aproximadamente 11 meses. El tiempo que tardamos en recuperar la inversión es del orden de 11 meses. Fijaros, financieramente, para determinar la rentabilidad económica financiera de un proyecto hay que calcular BAN, TIR y Payback. El BAN nos dice el exceso de rentabilidad que tienen los accionistas sobre sus expectativas mínimas marcadas por el CAE. El TIR es una rentabilidad anual compuesta que asume reinversión de las ganancias. En este caso la rentabilidad es el 168% anual, superior al 25%, y el número de años que tardamos en recuperar la inversión es inferior a 1, del orden de 11 meses. Como el BAN es mayor que 0, mayor o igual que 0, este proyecto es rentable y sí debería llevarse a cabo. Recordar que somos One Minute Sensei y aquí terminamos con lo que es la modelización del plan financiero de un proyecto que fabrica y comercializa televisores. Fijaros que este plan financiero, por tanto, lo hemos terminado con un cuadro de mando donde metemos las variables en verde, ¿de acuerdo?, que van a aplicar a todo nuestro modelo. Hemos calculado en la tarea número 1 lo que es el CAPEX o plan de inversiones, fijaros, 144 millones y las tablas de cada uno de los activos no corrientes, las tablas para cada activo y el valor neto de cada activo. Hemos calculado en una segunda tarea lo que son los gastos de SG&A, conocidos como gastos fijos operativos que no son fabricación y conocidos como Selling, General and Administration. Estos gastos, tenemos los de arranque, que son los que ocurren en T0 y los que ocurren de manera recurrente todos los años. Posteriormente hemos calculado el plan de ventas, que está formado por las unidades que vendemos, el precio de ventas sin IVA. En la tarea número 4, lo que hemos hecho ha sido calcular todo lo que está relacionado con el COGS. Hemos calculado el COGS o coste de fabricación total unitario, tanto de materia prima, operario, maquinaria, y hemos calculado luego los valores anuales, multiplicándolo por las unidades vendidas. Una vez que hemos hecho eso, hemos calculado el IVA que recaudamos por las ventas IVA repercutido y el que se paga por las compras IVA soportado. Hemos visto este saldo de IVA año a año, viendo si había una deuda, Hacienda Pública deudora o acreedora, ¿de acuerdo? Deuda con Hacienda, acreedora. Hacienda tiene una deuda con nosotros, Hacienda Pública deudora por IVA. Posteriormente, una vez que tenemos esos elementos o cálculos iniciales, hemos calculado las necesidades totales de financiación del proyecto, como la suma de CAPEX, gastos de arranque, liquidez para cubrir 12 meses de SG&A, IVA soportado en T0, stock a mantener y el colchón de seguridad. Y una vez que hemos calculado esas necesidades totales de financiación, pues hemos visto cómo es el mix de la financiación. Un 35% lo ponen los accionistas, un 15% de los 200 millones lo pone en un préstamo bancario y hay otro préstamo bancario a 4 años que es un 50% de la financiación y por tanto el mix de la financiación queda marcado con qué porcentaje tenemos de financiación por cada fuente más el coste del equity y de la deuda a 2 y 4 años. Para calcular el coste del equity hemos aplicado lo que se llama el modelo CAPM y hemos visto que los accionistas exigen una rentabilidad mínima anual del 25,74% y que el coste promedio de esta financiación con este mix y con estos costes es el WACC, que nos da un coste anual del 13,36%. Es decir, por cada euro prestado con este mix 35,15,50 con coste 25,12,8 nos está costando 13,36 céntimos de euro y la rentabilidad del proyecto debería ser mayor o igual que este WACC. Una vez que hemos hecho eso, hemos proyectado los estados financieros. Hemos empezado proyectando la cuenta de pérdidas y ganancias según IFRS y vemos que las ventas van de 150 millones a 385 millones y que nuestro beneficio neto va de 60 millones a 218. Hemos hecho el análisis vertical y horizontal, es decir, poner estas magnitudes de las cuentas de resultados en porcentaje referidas a las ventas netas y podemos ver que nuestro beneficio neto en promedio es del orden del 52% estos 4 años. También hemos calculado una cuenta de resultados según el plan general contable, no la normativa IFRS, hemos hecho análisis vertical y horizontal también. Una vez calculada la cuenta de resultados a 4 años, hemos calculado lo que es el estado de flujos de efectivo, ¿de acuerdo? Hemos calculado el estado de flujos de efectivo, donde hemos visto qué caja genera la empresa a nivel operativo por la inversión y la financiación y cuál es el saldo contable de caja en el balance de situación. Posteriormente hemos calculado el balance de situación con las partidas de
activo no corriente neto, las cuentas de activo corriente, existencias clientes, hacienda pública deudora, otros activos corrientes y efectivo, para tener el total del activo. Y lo mismo con la evolución del patrimonio neto, que también lo hemos calculado, el pasivo no corriente y el pasivo corriente. ¿De acuerdo? Hemos comprobado que cuadran, sabiendo que el valor del activo menos pasivo menos patrimonio neto tiene que ser 0, y lo hemos cuadrado el balance. Y finalmente lo que hemos hecho ha sido calcular por el método de directo e indirecto los distintos flujos de caja del accionista. Fijaros que lo hemos hecho con el método directo y por el método indirecto, obteniendo el mismo valor del equity free cash flow, y hemos calculado lo que es la TIR, el BAN y el payback de este proyecto para concluir que es un proyecto que es rentable, porque la TIR es superior al coste del equity y hay un exceso de rentabilidad sobre el mínimo exigido por los accionistas de 531 millones medido como BAN. Además, el payback es de 0,91 años, que es inferior a 4 años, que es un periodo de payback razonable en la industria, ¿no? Paybacks inferiores a 4 son aceptables. También hemos calculado la salud financiera de la empresa y para ello hemos hecho los cálculos de ratios a nivel de liquidez, actividad y rotación, rentabilidad, solvencia y valoración. Y fijaros que aquí nos faltaba por rellenar esta tabla, ¿no? Fijaros que la TIR, BAN y payback solo se pueden calcular para el momento T0, ¿de acuerdo? Solo se pueden calcular aquí. Y entonces voy a meter los valores. La TIR que nos ha quedado en este caso es del 168%. El valor actual neto nos ha quedado un valor de 531 millones. Lo voy a poner en formato moneda. Formato moneda. Le voy a quitar los decimales. Y el periodo de recuperación en años nos ha quedado por 0,91 años. Lo voy a poner solo con 2 decimales. ¿De acuerdo? Y aquí terminaríamos, por tanto, el proceso de valoración. A nivel de la salud financiera vemos que tenemos una liquidez muy elevada, entre 30 y 24 veces en los ratios de tesorería, que nos estamos financiando 15 días gratis con nuestros proveedores, que los márgenes de rentabilidad son brutalmente elevados. Fijaros que están en márgenes brutos en promedio del 81 y en términos de beneficio neto del 50, y de ROA y ROE en torno al 85 también por ciento. Que tenemos un nivel de apalancamiento muy bajo, porque fijaros que la deuda financiera neta EBITDA es en varios casos negativa, luego quiere decir que no estamos ni apalancados, es decir, hay mucha caja. Y que los ratios de cobertura de intereses es de 55 veces el EBIT, y por tanto el apalancamiento va de niveles de 1,86 a casi 0, cuando estos son niveles de apalancamiento pues realmente bajos. En términos de valoración, el proyecto es rentable y el coste promedio de la financiación, fijaros que pasa del 13 al 25%. Aquí termina la modelización del plan financiero de este proyecto de emprendimiento o startup, y espero que haya sido de vuestro interés y de utilidad. Muchas gracias y cualquier comentario es bienvenido.